¿Qué tal? Muy buenas tardes, nos da muchísimo gusto saludarlo como todos los días. Mi nombre es Ricardo Gómez y bueno, pues estamos iniciando nuestra segunda semana de transmisiones desde nuestros estudios de televisión en UVM, Campus Mexicali, Universidad del Valle de México. Esto es Cuarto Oscuro, donde revelamos lo que otros no ven. Y bueno, pues hoy es un día de asueto, todo el país está descansando felizmente. Nosotros no, ¿verdad? Bueno, pues felicidades por lo que lo están haciendo y se están tomando este descansito merecido en este puente. Ya mero llegamos a la primavera, así que vamos iniciando con ese recorrido informativo. Usted se va a enterar de todo lo que acontece en el ámbito local, nacional, internacional, los deportes, el espectáculo. Tenemos invitados el día de hoy. Hoy va a estar con nosotros una ganadora de UVM, precisamente de la Universidad del Valle de México. Vamos a estar platicando más adelante con nuestra invitada del día de hoy, que es María del Refugio González Sánchez, que ella se llevó el premio al desarrollo social, precisamente en UVM. Hoy es lunes de salud y está por supuesto con nosotros el doctor Enrique Gómez Bastidas. Vamos a estar hablando sobre este tema tan interesante y tan importante que es el SIDA. Algunas preguntas que quedaron pendientes de la semana pasada. Tenemos también un invitado en el estudio. Tenemos al director de cine Miguel Núñez, que nos va a estar hablando de esta película que ha dado muy buenos resultados y ha tenido muchísimo éxito, Levantamuertos, el Levantamuertos. Todo esto y más en esto que es Cuarto Oscuro, así que vamos a empezar. Estamos de regreso en Cuarto Oscuro y bueno, pues es lunes de salud y me da muchísimo gusto recibir, como todos los lunes, al doctor Enrique Gómez Bastidas. Doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, muchísimas gracias. Aquí estamos de nuevo ya en la segunda semana con muy buenos comentarios, sobre todo de los jóvenes con los que estamos trabajando y bueno, pues todos nos siguen. Fíjate, excelente. Sí, la verdad estamos muy contentos porque hemos recibido muy buenos comentarios. Y bueno, pues yo sé que tú andas, maestro, doctor, yo sé que hijo. Y es un honor y un placer de veras que estés acá con nuestro segmento en el programa, porque sé que te sigue mucha gente, sé que... Y ese fin de semana fue un fin de semana de mucho trabajo. ¿Dónde estuviste? Así es, anduvimos en un congreso. Fíjate que hay unos nuevos medicamentos que están apareciendo para lo que es la atención de las personas que viven con VIH. Y bueno, estuvimos la gran mayoría de los médicos de la región manejando pues toda la información nueva, todo lo que va a venir nuevo para lo que es el tratamiento de las personas que están infectadas con... ¿Y estuviste en una convención donde...? Estuvimos en Guadalajara, ahí hubo alrededor de 150 médicos, estuvimos trabajando pues todo lo que está relacionado con los medicamentos. Bueno, fin de semana fuera y hoy lunes todo el mundo descansando. Nosotros somos los únicos loquitos que hacemos esto, pero pues para mantenerlo informado y bien. Y fíjate, doctor, que la semana pasada se quedaron por ahí algunas preguntas que me gustaría hacértelas. Para contestarlas, dice, ¿qué debo hacer? Estamos tocando el tema exactamente de lo que es el SIDA. Así es. Todo esto. ¿Qué debo hacer si sospecho que estoy contagiado de SIDA? Esa es una de las preguntas que se quedaron la semana pasada. Sí, bueno, una de las principales situaciones de esto, primero es estar consciente de que estuvo en alguna actividad de riesgo. Normalmente la gente se asusta con saludar a una persona que tenga SIDA, pero la realidad es que no pasa absolutamente nada. Pero si tuvo una actividad de riesgo, por ejemplo, tener sexo sin protección, bueno, la recomendación principal es que vaya a algún centro de salud, principalmente aquí en nuestra ciudad, donde le puedan hacer la prueba. Es la única forma como podemos saber si esta persona vive o no vive con el VIH. Pero fíjate, acabas de decir tú algo muy importante. De repente todavía sigue la gente estando muy desinformada, no hay cultura en ese sentido, entonces de repente la gente piensa que por saludar a una persona con esas características ya te vas a contagiar, que no lo puedes besar, que no lo puedes acercar. No pasa eso, por supuesto. Desafortunadamente, Ricardo, todavía el estigma y la discriminación todavía existe. Es el principal problema que tenemos nosotros en la atención de las personas que viven con VIH. Entonces, eso es bien importante que lo estés comentando aquí, porque los jóvenes simplemente piensan que una persona que tiene SIDA, con sudar, con que lo saluden, con que convivan con él, puede que los infecte, y la realidad es totalmente falsa. No es la influenza. Así es. Es otra cosa completamente totalmente distinta. diferente. Bueno, ahí está la pregunta. La otra pregunta que dice Felipe Contreras, dice, ¿qué diferencia hay entre cero positivo y tener el SIDA? Bueno, eso es bien importante. Cero positivo quiere decir simplemente que hay en el suero de la sangre, no quiere decir cero de nada, porque esa también es una confusión de los pacientes. Porque el cero positivo es, ay, no tengo nada. Exacto. Ya la libré. Por el cero, ¿no? Pero este cero es de suero. Quiere decir que la positividad está dentro del suero de la sangre, que el virus lo tienen dentro. Exacto. Solamente es para mencionar que la persona vive con la infección. Ahora, la diferencia con SIDA es que una persona que tiene SIDA nosotros lo manejamos en base a las defensas o el sistema de defensa que tenemos. Cuando la persona baja su sistema de defensa, nosotros decimos que tiene SIDA. Mientras que esté alto su sistema de defensa, aunque viva con el virus del VIH, esta persona tiene una infección crónica por VIH, pero no tiene SIDA. Ok, y eso es bien importante pero bueno, yo te preguntaba la vez pasada y lo voy a volver a preguntar hoy.
porque se me hace increíble, de veras, Enrique, doctor, que estemos en pleno siglo XXI, en el año 2014, y todavía la gente siga con esta falta de información, con esta desinformación, con esta, pues, ¿qué se le puede decir? O sea, falta de educación, y que no estemos enterados de lo que ocurre, o sea, de lo que está pasando y de cómo debe tratar una persona y cuáles son las características de las personas que de repente creen que pueden estar contagiados. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Así es. Lo principal es lo que yo te comento. Lo que pasa es que no tenemos la percepción de riesgo, creemos que no nos va a pasar. Creemos que pues eso fue algo rápido. Exacto, ¿no? o que va a pasar en San Francisco nada más, ¿no? Allá en donde está el lugar donde nació, digamos, el VIH. Pero fíjate, te comento que estuve hace como 2 meses en Colombia. ¿Sí? Y estuve dando una plática a los médicos. No saben abrir el preservativo, Ricardo. ¿Los médicos? Los médicos. Cuando yo les digo, aquí está el preservativo, enséñame cómo lo abren, no saben abrirlo. Hay algunos que hasta lo quieren morder para abrirlo. Cuando el preservativo en su bolsa tiene ranuras especiales para abrirse, es algo sencillísimo, pero eso tenemos que presentarlo para que los jóvenes lo vean y que entiendan cómo es que se va a hacer eso. O sea, cómo utilizar un condón, sobre todo con los jóvenes, con los altos índices de las estadísticas que hay ahora de embarazos en jóvenes desde los 11, 12 años. Así, imagínate qué tipo de información están dando estos médicos a la gente a la que les llega para dar información. Se me hace que tenemos preguntas con Dayana. Doctor, vamos para allá para ver qué preguntas nos tienes. Adelante, Dayana. Así es, Ricardo, y bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todas aquellas personas que nos están mirando en este momento. Bueno, tenemos varias preguntas del público. La primera la hace Verónica Alcázar, que dice, ¿cuáles son los factores que influyen en la transmisión del SIDA? Por otra parte, tenemos a Octavio Carrillo, que nos pregunta, ¿cómo se realiza el diagnóstico de la infección por el VIH? Y bueno, por último, tenemos una pregunta anónima que dice, ¿qué hay del cierto tema con de la transmisión del SIDA en el caso del lesbianismo? Ricardo, hasta ahorita son las únicas preguntas. Volvemos contigo. Pues te llovió, doctor Ortiz, que chambear, a ver. Oye, excelente, fíjate que pues me da muchísimo gusto que pregunten y que la gente pues nos esté viendo, ¿no? Esto es algo bien importante. Pues le empezamos, la primera. La primera, factores que influyen en la infección y el contagio. Bueno, mira, no hay factores específicos. Aquí simplemente lo más importante es que la persona entienda que el riesgo en el cual se están sometiendo es el tener sexo sin protección y es que se van a poder infectar. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que conocer bien cómo se pone el preservativo, o lo principal, bueno, si las chicas no tienen o los jóvenes no tienen actividad sexual, pues que primero se eduquen, conozcan a su pareja y después, cuando tengan la actividad sexual, entiendan la realidad, cómo se debe de hacer, ¿no? Ahí está, la primera, el diagnóstico. ¿Cómo se hace un diagnóstico? ¿Cómo empiezo? Primero, hace rato te preguntaban, o sea, ¿cómo sé si soy contagiado o a lo mejor tengo la duda o tengo por ahí algo pasó, no me protegí? ¿Cómo se hace un primer diagnóstico? Bueno, lo primero es que la persona vaya con nosotros a recibir la atención. Nosotros hay diferentes pruebas de diagnóstico, que hay una muy importante que es la que se hace, que es ELISA, donde nosotros tomamos la prueba de sangre, la mandamos a estudiar y con ello nosotros vamos a obtener un resultado. Pero ahora, Ricardo, hay pruebas rápidas, donde solamente así como para el estudio de diabetes, le pinchamos un dedo y lo ponemos en un cartucho y con eso nosotros podemos... ¿En cuánto tiempo puede estar? En 10 minutos ya sabemos si la persona vive o no vive con VIH. Pero eso no quiere decir aún que la persona tenga VIH o SIDA. Tenemos que confirmar con otro estudio que se llama Western Blot. Y con esto ya nosotros ya estamos 100% seguros que la persona vive con VIH. Ok, y la última pregunta que hacían por ahí, que aquí anotamos, es que hay de cierto de este contagio que se está dando con el sexo femenino, entre el lesbianismo. ¿Está ocurriendo? ¿Hay estadísticas altas? ¿Qué pasa con esto? Esto es bien interesante porque mira, esto es una noticia que acaba de salir hace aproximadamente 2 días en el Congreso Mundial de VIH que se está llevando en Boston. Y nunca se había presentado un caso donde 2 mujeres teniendo relaciones sexuales se podrían infectar. Entonces ahora parece ser... Se hacían entre parejas heterogéneas. Exacto. En heterosexuales no, eso es lo principal. Pero en lesbianismo nunca se había visto. Entonces ahora parece que se comprobó que al momento de jugar con los juguetes sexuales fue que se transmitieron la infección de una a la otra. Entonces hasta el momento esa es la información que tenemos, pero es el primer caso que se está reportando a nivel mundial.
Pues mira, interesante, pues aquí Así es. vamos a estar todavía más informados porque bueno, todos los lunes, les recuerdo, tenemos este segmento de salud con el doctor Enrique Gómez Bastidas. Doctor, te agradecemos muchísimo. No, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Y te esperamos. Y cuando estés por ahí fuera de la ciudad, pues vete trayendo, documenta lo que estás haciendo para poder pasarlo y presentárselo también a nuestro público, ¿no? Claro que sí, y me da muchísimo gusto que nos estén preguntando tanto. Gracias, doctor.